El programa de espionaje de Estados Unidos ahora advierte lo siguiente: Edward Snowden cuenta con muchísima información sensible que podría causarle una gran pesadilla a Estados Unidos. Glenn Greenwald hizo este comentario en una entrevista con el diario La Nación de Argentina y agregó que Snowden tiene suficiente información para causarle a Estados Unidos un profundo daño en tan solo un minuto, más que nadie jamás lo haya logrado en la historia de Estados Unidos. Greenwald dijo también que el gobierno de Barack Obama debería estar de rodillas rezando por la integridad de Edward Snowden, porque si algo le sucediera, la información que él posee saldría a la luz y sería una verdadera pesadilla para Estados Unidos. Snowden dijo que ha solicitado asilo solidario en Rusia, pero hasta este sábado las autoridades de inmigración dicen no haber recibido una solicitud. En tanto, el gobierno de Brasil evalúa implementar una medida para obligar a las multinacionales que ofrecen acceso y servicios en Internet a almacenar sus datos en Brasil y no en el exterior. Esta medida forma parte del proyecto de regulación de Internet que tomó mayor vigor a partir del escándalo por las denuncias de espionaje de Snowden. También la canciller alemana Angela Merkel se refugió en la necesidad de llevar al plano internacional la lucha contra el ciberespionaje ante una oposición que convirtió el caballo de batalla electoral en la indefensión ciudadana frente al espionaje de datos personales. Estados Unidos debe entender que no todo es técnicamente posible, que todo lo que es técnicamente posible es aceptable, y también que debe respetar las leyes alemanas en lo que se refiere a la preservación de la privacidad, dijo la funcionaria. Se observó una Angela Merkel a la defensiva, pese a que los sondeos le dan una ventaja holgada frente a su directo rival en los comicios, que es el socialdemócrata Pia Steinbrück. Salió así al paso de las acusaciones de que no ha preservado como debe los derechos de sus compatriotas. El asunto Snowden, al cual le veo tres grandes elementos. Por un lado, el anecdótico, esto de que una espía rusa le proponga efectivamente Snowden matrimonio para que se quede en Rusia. Está todo el debate de qué le sacaban los chinos o qué no. Hay todo, digamos, un anecdotario en torno a este caso. Hay un asunto diplomático muy delicado, que es la forma en que Europa, varios gobiernos europeos, se comportaron con el presidente de Bolivia. A mí me parece inadmisible que al presidente de un país, sea Bolivia o sea cualquier otro, se le dé un tratamiento de ese tipo, como si fuera un protodelincuente. Y bueno, pues efectivamente esto ha generado que UNASUR y varios gobiernos latinoamericanos, con toda la razón, se muestren molestos con la actitud que los europeos han tenido, que dicho sea de paso, es una actitud que contrastan, muy enojados por la forma en que Estados Unidos los estaba espiando, revelaciones de Snowden, pero al mismo tiempo les dijo, me bajas ese avión. Algunos le evitaron que sobrevolara su espacio aéreo, y otros le negaron que bajaran. Lo tuvieron varias horas en Viena. Ese es el segundo asunto. Y el tercero es el estructural, que a mí me parece gravísimo, la posibilidad de que no solo los Estados Unidos, ahora nos enteramos que 5 países, incluidos algunos buenos ciudadanos, buenos países así con calificación de muy respetuosos de la transparencia y todo lo demás, como algunos países de Oceanía, tienen mecanismos de filtrado de todo lo que está pasando en la red absolutamente espeluznantes. Por tanto, les dejo los tres elementos, desde el anecdótico al estructural. A mí me aterra esta posibilidad de que los gobiernos y empresas privadas estén en capacidad. Por cierto, Gran Bretaña va a la cabeza de eso, de filtrar información de la red. Estoy hablando de correos, de contactos, de intercambios a través de redes sociales, simplemente por aquello de, si se ofrece, tengo vigilados a los ciudadanos. Una especie de totalitarismo electrónico que por supuesto no dejo de subrayar. En fin, lo pongo sobre la mesa. Hay otros dos ángulos que se desprenden. El primero es la importancia que puede tener una persona decidida a pelear por algún ideal. En este caso, para mí, lo que hizo el soldado Manning con los Wikileaks o Assange, que los ayudó a difundirlos, o lo que ha hecho Snowden, es benéfico porque nos confronta con lo que está pasando y la manera como utilizan el poder quienes lo tienen, quienes lo detentan. El segundo tema es México. La tímida, pusilánime reacción del gobierno mexicano ante las revelaciones del espionaje, porque la única declaración que salió de parte del gobierno mexicano es que se iba, de la Cancillería, que se iban a comunicar con Washington.
En Europa protestaron, luego ayudaron, tienes razón en señalar la contradicción, algunos países europeos mostraron indignación, ficticia al parecer, hipocritona. El de México ya ni siquiera lo intentó, simplemente dijo, nos vamos a comunicar, y no ha vuelto a abrir boca, pese a que sí hay evidencia que México es uno de los países que están siendo espiados por Estados Unidos, por las grandes y seguramente por Europa. No sabemos bien a bien porque nos falta los documentos o las relacionados con México. En ese sentido, una anécdota está surgiendo evidencia de que al parecer también se está espiando aquí en México a través de algunas empresas. Aún no está bien fundamentado, pero el hecho es que pues cuando usted escribe en internet piense que lo que escribe porque seguramente lo están vigilando. Bueno, en este programa que hemos dedicado sustantivamente al asunto electoral, incluido el del humor, hay un elemento para este bloque que es el que ha introducido Leonardo sobre Snowden y sobre Evo Morales detenido en Suiza, me parece. Viena, ¿no? En Viena, en Austria, perdón. Hay un elemento que atañe a lo electoral y que es la promoción de la candidatura a senador por su estado Victoria de Julian Assange. Ha sido promovido desde internet, ha sido promovida y ha sido registrada ya, según parece, la candidatura en el estado de Victoria al que él pertenece, porque Julian Assange está buscando aparentemente tener la protección que trae un fuero y poder salir en algún momento, si es electo senador, imagínate, puede salir de la embajada de Ecuador en donde está metido un año y pico. Un año y pico, sí. Pero bueno, aquí está este asunto electoral curioso porque está hablando de la intervención de las redes sociales, de internet, para la cuestión electoral. Están creándose partidos cibernéticos. En Alemania hay uno que se llama El Pirata. En otros lados empiezan a surgir. Y aquí hay una candidatura que es cibernética porque Julian Assange está detenido está encerrado en la embajada de Ecuador. Y pues ahora lo proponen como candidato a senador. ¿Qué acontecimiento será si es electo candidato en ausencia? ¿Qué repercusiones y qué factor de demostración para el conjunto del planeta en el proceso electoral que están teniendo fuerzas internacionales? El amo de Wikileaks pues es Julian Assange, ¿no? Y estamos en presencia pues de un fenómeno curioso por lo menos. Bueno, yo dos puntos quisiera destacar. Uno, cómo se valoran a estas personas como Assange y como Snowden. De que de pronto se dice, mira, son héroes de la libertad de expresión, son héroes que están denunciando el espionaje de los gobiernos. Pero por otro lado, también pues es el hecho o la posibilidad de que ellos estén manejando esta información con otros gobiernos. Es decir, sale de Hong Kong, se especula decir, bueno, pues no fue de a gratis, ¿no? Seguramente pasó parte de la información. Con Rusia podría ser el caso. Entonces, están jugando, son papeles de espías o de doble espías eventualmente, o de espías que traicionan un bando, se pasa al otro bando. Snowden era de la CIA, ¿no? O son héroes de la libertad de expresión. Bueno, yo pondría en todo caso el planteamiento de que las cosas se pueden ver desde diferentes aspectos y que no es solamente que hacen la denuncia, sino eventualmente empiezan a usar la información a la que ellos han tenido acceso, pues políticamente, para negociar a lo mejor asilos o condiciones de libertad frente a sus perseguidores. Y en relación con lo que pasó con Evo Morales y con la reacción latinoamericana, pues que es comprensible frente a un acto de desprecio, ¿no?, de los europeos frente a un jefe de Estado latinoamericano. Asumimos que detrás de estos países que le negaron a Evo Morales la posibilidad de aterrizar, de recargar adecuadamente la gasolina, estaba poniéndose en riesgo eventualmente que se le acabara la gasolina sin poder aterrizar a ningún lado, y que luego lo detengan a su avión 14 horas. Entonces, bueno, pues es una afrenta, atrás de la cual está Estados Unidos. Y aquí planteo hay una idea que dijo Jorge Castañeda, decir, es que a Estados Unidos le conviene más en todo caso que Snowden se quede en Rusia, porque con Rusia se puede negociar
de alguna manera los términos. En cambio, con Bolivia y con Venezuela, si llega a estar ahí, entonces el agua ahora, sí, Nicaragua, con este bloque de países va a ser la confrontación y no va a haber forma de negociar. Mientras que con los rusos, pues ya sabemos que aunque somos adversarios históricos, hay manera de ponernos de acuerdo, ¿no? Es un actor racional unificado. Pero, a ver, más allá de Snowden o de Manning o de Assange, creo que el tema que han puesto sobre la mesa, los tres, es ¿qué tanto saben los gobiernos de las personas? Y yo creo que esto es un asunto que no podemos evadir, y no podemos evadir sociedad civil, gobiernos, etcétera. Está en manos de privados y públicos. La cantidad de información que está circulando en los buscadores, la capacidad de monitoreo que hoy tienen los gobiernos, hace que todo el espionaje tradicional, por ejemplo, la intervención de teléfonos, sea de niños de pecho. Es decir, toda la discusión esta, Sergio, y a mí nos gusta mucho, de cómo se legisla para que las capacidades especiales de los gobiernos no sean utilizadas para oprimir a los ciudadanos, si el juez debe entregar una orden para autorizar a la Procuraduría General de la República a oír, o al CISEN, las conversaciones de alguien. Con esta nueva tecnología y la dimensión del espionaje masivo, todo eso es como del siglo pasado. Es decir, el gran tema es, oiga, los gobiernos dirán, pues siga discutiendo si el juez le debe dar o no capacidades. Yo mantengo un monitoreo masivo, como lo hace el gobierno de la Gran Bretaña, como lo hace el gobierno francés, lo denunció Le Monde la semana pasada. La DGC tiene monitoreo absoluto de todos los correos, lo cual a mí, perdón que insista en el tema, sí me parece algo que nos debería, insisto, más allá de la anécdota, hacer una especie de reacción colectiva, decir, oiga, ¿y quién nos protege de todo esto, no? Hay una verdad que surge de todo esto y es que es bastante obvia, y quienes estudiamos ciencia política lo sabemos desde hace mucho, que la información es poder y que los gobiernos siempre crearon servicios de inteligencia para adquirir información, procesarla y tener capacidad de toma de decisiones. No solo los gobiernos, las grandes empresas, la origen de la fortuna de los Rothschilds parece que fue el haber logrado tener un sistema de palomas mensajeras y de faros para saber que Napoleón había sido derrotado en Waterloo y por tanto hacer compras antes de que se supiera. Pero en todo caso, ojalá y el auditorio que nos escucha, que nos ve, tome esto en cuenta. No es algo menor lo que estamos viviendo, lo que estamos observando. Es la necesidad de preservar un margen para la vida privada y evitar que los gobiernos nos apabullen sabiendo todo de nosotros. Es el fundamento de la libertad.